Esta es la sesión 17 del curso de Introducción al Caos y vamos a tratar, entre otros, el tema del espacio de secuencias y el mapa Shift. Para configurar un sistema de modelado para la dinámica de Q sub C en el conjunto de Cantor, necesitamos tener un espacio en el que el sistema dinámico tenga lugar. A diferencia de todos los sistemas anteriores que hemos discutido, este sistema modelo no se llevará a cabo en la línea de los números reales. Más bien tendrá lugar en un espacio mucho más abstracto que es el espacio de secuencias. Por lo que se define el espacio de secuencias como el conjunto no numérico de todas las posibles secuencias de símbolos no números como ceros y unos. Es decir, el espacio de secuencias sigma mayúscula es el conjunto de todos los itinerarios expresados en la base binaria, en donde S sub j puede tomar los valores de 0 o 1. El espacio de secuencias no tiene una forma ni tamaño determinado y los elementos del sistema pueden ocupar cualquier lugar, por lo que existe la probabilidad de que luzca de la siguiente manera, como se muestra en la figura. Dentro del conjunto sigma mayúscula podemos reconocer ciertos subconjuntos. Por ejemplo, M sub 0, que es el conjunto de todos los itinerarios que están en el espacio de secuencias, de tal modo que S sub 0 es igual a 0. M sub 1 es el conjunto de todos los itinerarios que están en el espacio de secuencias, de tal modo que S sub 0 es igual a 1. Asimismo pueden existir otros subconjuntos como M sub 01, que es el conjunto de todos los itinerarios que están en el espacio de secuencias, de tal modo que S sub 0 es igual a 0 y S sub 1 es igual a 1. M sub 00, que es el conjunto de todos los itinerarios que están en el espacio de secuencia, tal que S sub 0 es igual a 0 y S sub 1 es igual también a 0. Por supuesto, aún con lo que conocemos de este espacio de secuencias, no sabemos cómo es o cómo se agrupan los itinerarios o dónde están ubicados cada uno. Así, lo que necesitamos ahora es conocer cuándo dos puntos están cerca o lejos. Esto es, necesitamos establecer un modo de medir la distancia entre dos elementos o puntos del sistema. Esto se conoce como la métrica del conjunto. Existen muchas métricas, por lo que se elige la siguiente. Así se tiene por definición que sea S un itinerario dado por S sub 0, S sub 1, S sub 2 y T otro itinerario dado por T sub 0, T sub 1, T sub 2, tales que son dos puntos que están en el espacio de secuencias, por lo que la distancia entre S y T se va a medir de este modo. Esta es la métrica que se elige. La distancia entre dos itinerarios S y T es igual a la sumatoria desde i igual a 0 hasta infinito de la magnitud de S sub j menos T sub j dividido entre 2 a la i. Vamos a resolver el siguiente problema. Dados tres elementos del conjunto del espacio de secuencias sigma mayúscula que están expresados por S igual a 0, 0, 0, 0, siguen los ceros, T igual a 1, 1, 1 y U es 0, 1, 0, 1, 0, 1 y siguen los bloques de 0, 1, 0, 1. Calcular la distancia entre dos secuencias utilizando la definición de la métrica dada anteriormente. Así, lo que se va a hacer en este problema es ajustar todos los elementos del conjunto a la métrica binaria, por lo que para calcular la distancia entre los itinerarios S y T, lo que hacemos es aplicar
dígito a dígito la métrica binaria, es decir, nos va a quedar 1 entre 2 a la 0 más 1 entre 2 a la 1 más 1 entre 2 a la 2 más 1 entre 2 a la 3 más hasta 1 entre 2 a la n. Aplicando la fórmula para esta serie, nos queda que la distancia entre los itinerarios S y T es igual a 2. Si tomamos ahora los itinerarios T y U y aplicamos dígito a dígito, esto nos va a quedar como 1 entre 2 a la 0 más 0 entre 2 a la 1 más 1 entre 2 a la 2 más 0 entre 2 a la 3 más 1 entre 2 a la 4 más, quitamos los ceros por supuesto y nos va a quedar 1 entre 4 a la 0 más 1 entre 4 a la 1 más 1 entre 4 a la 2 más y sigue la aplicación dígito a dígito. Lo que podemos observar es que esta distancia entre T y U es igual a la sumatoria desde I igual a 0 hasta infinito de 1/4 a la I. Aplicamos la expresión correspondiente y nos va a quedar que la distancia entre T y U es 4/3. Si ahora tomamos los itinerarios S y U y aplicamos dígito a dígito, nos va a quedar que esto es 0 entre 2 a la 0 más 1 entre 2 más 0 entre 2 al cuadrado más 1 entre 2 al cubo más 0 entre 2 a la cuarta más 1 entre 2 a la quinta. Quitamos los ceros, factorizamos un medio y esto nos va a quedar como un medio por 1 más 1 entre 2 al cuadrado más 1 entre 2 a la cuarta más, por lo que la distancia entre S y U se puede ver como un medio de la sumatoria desde I igual a 0 hasta infinito de 1/4 elevado a la I. Aplicamos la fórmula de la serie correspondiente y nos queda que esto es un medio de 1 entre 1 menos 1/4, lo que nos da 2/3. Observe que la serie que define la distancia entre dos puntos de S y T siempre converge sin duda. S sub j y T sub j son cada uno 0 o 1. Por tanto, la magnitud de S sub j menos T sub j es igual a 0 o 1. Por lo tanto, esta serie está dominada por la serie geométrica, que es la sumatoria desde I igual a 0 hasta infinito de 1 medio elevado a la I, la cual converge a 2. Así, la mayor distancia entre dos puntos serán 2 unidades, como la primera que hallamos. Una función d se denomina una métrica de un conjunto X si para cualquier elemento X, Y, Z que están en X se cumplen las tres propiedades siguientes. Se tiene que la distancia entre X, Y es mayor o igual que 0 y la distancia entre X y Y va a ser igual a 0 si y solo si X es igual a Y. 2. Se tiene también que la distancia entre X y Y va a ser igual a la distancia entre Y y X, es decir, es conmutativa. Y 3, se tiene también que la distancia entre X y Z va a ser menor o igual que la distancia entre X y Y más la distancia entre Y y Z. Esta es la desigualdad de triángulo. La razón para introducir la métrica D es para establecer cuándo dos secuencias que están en el espacio de secuencias sigma mayúscula se encuentran demasiado cercanas. Así se tiene el teorema de la proximidad. Sean S y T que están en el espacio de secuencias y suponga que S sub I es igual a T sub I para I dado por 0, 1, 2, 3 hasta N. Por lo que se tiene que la distancia entre S y T va a ser menor o igual que 1 sobre 2 a la N. Pero si la distancia entre S y T es menor que 1 entre 2 a la N, entonces S sub I es igual a T sub I para I menor o igual que N. Lo que se hace es tomar S sub I igual a T sub I para I menor o igual que N
pero lo que implica que se separan en dos sumatorias. La sumatoria desde i igual a 0 hasta n de s sub i menos s sub i, dado que cuando i es menor que n, s sub i es igual a t sub i. Todo esto está dividido entre 2 a la i, más la sumatoria desde i igual a n más 1 hasta infinito de la magnitud de s sub i menos t sub i dividido entre 2 a la i. Acá ya va a existir una diferencia porque la n es mayor que la i. Así eliminamos la sumatoria que nos da 0 y la distancia entre s y t es la sumatoria desde i igual a n más 1 hasta infinito de s sub i menos t sub i entre 2i, y esto va a ser menor o igual que la sumatoria desde i igual a n más 1 hasta infinito de 1 sobre 2i, por lo que la distancia entre s y t es igual a 1 sobre 2n. Lo que se quiere decir es que dos secuencias son cercanas si sus primeros dígitos coinciden, y se puede garantizar que dos secuencias están dentro del valor de 1 sobre 2 a la n si sus primeros n dígitos son iguales. El mapa Shift. Ahora que tenemos el espacio que nos da las características de la dinámica del sistema, es momento de introducir el modelo que se mapea a sí mismo. Este es el mapa de cambios o mapa Shift en el espacio de secuencias. Mapear en el lenguaje de matemáticas quiere decir evaluar una función a través de una regla de asignación que le confiere un valor en otro espacio de medición. El mapa Shift sigma minúscula nos lleva de un espacio de secuencias a el espacio de secuencias mismo y se define como cuando aplicamos sigma a un itinerario s sub 0, s sub 1, s sub 2 y sigue la aparición de dígitos, esto nos va a dar s sub 1, s sub 2, s sub 3 y sigue la aparición de dígitos. Esto es que cuando aplicamos la función sigma minúscula, que es el mapa Shift, a una secuencia, simplemente elimina la primera entrada de cualquier elemento que está en el espacio de secuencias. Por ejemplo, aplicamos la función sigma a el itinerario 0, 1, 0, 1, 0, 1. Esto nos va a dar 1, 0, 1, 0, 1, 0. Aplicamos la función sigma a 1, 0, 1, 0, 1, 0 y nos va a dar 0, 1, 0, 1, 0, 1. Si aplicamos nuevamente el espacio de secuencias ahora al itinerario 0, 1, 1, 1, 1, nos va a quedar 1, 1, 1, 1. Se puede ver que es fácil iterar sigma, simplemente se continúan quitando los primeros dígitos. Esto es, si nosotros aplicamos sigma cuadrada al itinerario S0, S1, S2, nos va a quedar S2, S3, S4 y siguen los dígitos. Si aplicamos sigma a la n a S0, S1, S2, siguen los dígitos. Esto es igual a Sn, Sn más 1, Sn más 2. Esto hace fácil encontrar los puntos periódicos de sigma. Dado el itinerario S, que es S0, S1 hasta S sub n-1, y dado que es periódico, se vuelve a repetir S0, S1, S sub n-1, y se vuelve a repetir S0, S1 hasta S sub n-1. Esto se representa como el bloque que se repite con una línea en la parte de arriba. Entonces, sigma a la n de S va a ser igual a la S. Inversamente, cualquier punto periódico de periodo n para sigma es una secuencia repetitiva. Por ejemplo, los únicos puntos fijos para sigma son 0, 0, 0 y 1, 1, 1. Los puntos de periodo 2 son 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 1, 0, 1, 0, 1, 0, que por supuesto sigma los mapea uno sobre el otro. Existen dos ciclos de periodo 3 para sigma que están dados por 0, 0, 1, que al aplicar el mapa Shift nos lleva a 0, 1, 0, que volvemos a aplicar el mapa Shift y nos va a quedar 1, 0, 0, y volvemos a aplicar el mapa Shift y nos va a dar 0, 0, 1.
Tenemos también 1, 1, 0, que al aplicar sigma nos va a quedar 1, 0, 1. Volvemos a aplicar sigma y nos queda 0, 1, 1. Volvemos a aplicar sigma y nos queda 1, 1, 0. Se pone de manifiesto que es fácil encontrar ciclos para sigma. Lo único que tenemos que hacer es quitar ceros y unos y repetir esto n veces. El mapa shift es una función continua. Ahora que ya se tiene el mapa shift sigma en el espacio de secuencias, es el momento de relacionar este sistema dinámico con Q sub c en el conjunto de Cantor, y esto se logra con la función de itinerario S, ya que dado un punto X que está en el conjunto de Cantor, el itinerario de X es una secuencia S de X en el espacio de secuencias. Por tanto, tenemos un mapeo S que nos lleva del conjunto de Cantor al espacio de secuencias. Una primera observación es que el conjunto de Cantor y el espacio de secuencias, aunque están definidos de manera muy diferente, son esencialmente espacios idénticos. El modo de mostrar que dos espacios son idénticos es que exhiben homeomorfismo entre ellos. El homeomorfismo es una función que lleva de un espacio a otro y que cumple con ser biyectiva, uno a uno, continua y cuya inversa también es continua. Así, se da el siguiente teorema. Si X está en el conjunto de Cantor, entonces S o Q sub C de X nos va a dar igual que sigma o S de X. El resultado es claro. Si X está en el conjunto de Cantor, tiene itinerarios S0, S1 hasta Sn. Entonces, por definición, X está en el subconjunto I sub S sub 0, que al aplicar la primera iteración Q sub C de X lo lleva al subconjunto I sub S sub 1, que al aplicar la segunda iteración sobre Q sub C de X lo lleva al subconjunto IS sub 2, que al aplicar la tercera iteración de Q sub C de X lo lleva a el subconjunto IS sub 3. Por tanto, S de Q sub C de X es igual a S1, S2, S3, que es sigma de S de X, como se afirma. Por lo que se da la siguiente definición: sean dos funciones f que está en un espacio de x y que nos devuelve un espacio de x, y g que está en un espacio de y y nos devuelve un espacio de y. Decimos que f y g son conjugados si existe un homeomorfismo h que está en el espacio de x y nos lleva al espacio de y, tal que h o f es igual a g o h. El mapeo h se llama conjugado. Se tiene la siguiente definición para el conjunto denso. Suponga que X es un conjunto y que Y es un subconjunto de X. Decimos que Y es denso en X si por cada X que está en X existe un punto Y en el subconjunto Y arbitrariamente cercano a X. Equivalentemente, Y es denso en X si por cada X que está en X podemos encontrar una secuencia de puntos Y sub n que están en Y que convergen a X. Se puede observar que el mapa shift sigma minúscula en el espacio de secuencias sigma mayúscula, que consiste de todos los puntos periódicos que están en sigma mayúscula, es un subconjunto denso. Dado un punto cualquiera que tiene itinerario S igual a S sub 0, S sub 1, S sub 2 en el espacio de secuencias, suponga que para una epsilon mayor que 0 escogemos un entero n de tal modo que 1 sobre 2 a la
la n es menor que epsilon. Ahora procedemos a escribir explícitamente un punto periódico dentro de las 1 sobre 2 a la n unidades de S, sea t sub n igual a S0, S1 hasta Sn, y si es periódico, pues este bloque se repite S0, S1 hasta Sn. Las primeras n más 1 entradas de S y t son las mismas por el teorema de proximidad. Esto significa que la distancia entre S y t a la n es menor o igual que 1 sobre 2 a la n, y entonces es menor que epsilon. Pero t sub n es una secuencia repetitiva de S y por tanto es un punto periódico para sigma. Observe que la secuencia de secuencias del conjunto t sub n converge a S cuando n tiende a infinito. Se da entonces la siguiente definición. Un sistema dinámico es transitivo si por cualquier par de puntos x, y cualquier epsilon mayor que 0 existe un tercer punto z que está entre epsilon y x, cuya órbita se encuentra entre epsilon y y. En otras palabras, un sistema dinámico transitivo tiene la propiedad de que, dados dos puntos cualesquiera, podemos encontrar una órbita que está arbitrariamente cercana a ambos. Una tercera propiedad que exhibe el mapa Shift sigma es su sensible dependencia de las condiciones iniciales. Por lo que se da la siguiente definición. Un sistema dinámico F depende sensitivamente de las condiciones iniciales si existe un beta mayor que 0, tal que por cualquier x y cualquier epsilon mayor que 0 existe una y entre epsilon y x, además de una k, tal que la iteración k de f de x y la iteración k de f de y es al menos beta. La definición dice que no importa con qué x iniciemos, así como tampoco importa qué tan pequeña es la región que escojamos cercana a x. Siempre podemos encontrar una y en esta región cuya órbita se separa de x al menos una distancia beta. Aún más, esta distancia beta es independiente de x. Así, basado en la densidad de puntos, se tiene la siguiente definición. Un sistema dinámico es caótico si 1. Los puntos periódicos de F son densos. 2. F es transitiva, es decir, sus órbitas son densas. Es pertinente aclarar en este punto que las órbitas no son en este momento de puntos periódicos. En el punto 1 se trata específicamente de puntos periódicos y en el punto 2 no necesariamente se aplica a puntos periódicos. 3. F depende sensitivamente de las condiciones iniciales. Por lo que se tiene la siguiente nota. Si un sistema tiene un conjunto denso de puntos periódicos y es transitivo, también depende sensiblemente de sus condiciones iniciales. Entonces la condición 3 se obtiene de las primeras dos. Vamos a construir en GeoGebra los itinerarios de algunas órbitas y vamos a aplicarles el mapa Shift para ver cómo funciona. Así entonces abrimos una página en blanco de GeoGebra, definimos una función, definimos la diagonal de 45, nos vamos directamente a la tercera iteración, construimos la función de la tercera iteración, hallamos los puntos de corte de esta tercera iteración con la diagonal de 45, construimos nuestra línea auxiliar del sistema binario solo para la iteración 1,
Construimos nuestra línea auxiliar binaria que divide al rango simétricamente en dos partes, en donde en la parte izquierda se van a ubicar todos los puntos de las órbitas que sean negativos y en la parte de la derecha se van a ubicar todos los puntos de las órbitas que sean positivos. Definimos un deslizador A que esté en el rango entre -2 y 2. Hacemos la secuencia de una iteración que va a iniciar con la semilla del deslizador A y va a ser 10 iteraciones. Esta lista LP1 representa las órbitas en el sistema decimal. Pasamos estas órbitas a itinerarios que están en el espacio de secuencias y nos da este itinerario. Si nosotros cambiamos el valor de A, vemos cómo van cambiando las órbitas de LP1 y también van cambiando los itinerarios del espacio de secuencias. Vamos a tomar un punto cualquiera en donde se cortó la tercera iteración con la diagonal de 45 y vamos a calcular su órbita. Por ejemplo, vamos a tomar al punto D. Y nos da que es una órbita periódica de periodo 3. Vamos a pasar a esa órbita periódica al espacio de secuencias, es decir, vamos a hallar su itinerario. Y entonces su itinerario nos dice que es 001, 001, 001, 001. Es claro que es periódico. Vamos a visualizar la órbita para justificar estos ceros y unos. Y entonces lo que nos dice es que parte de D, que está a la izquierda de 0 y por lo tanto es un 0. La siguiente iteración pasa hasta el punto A, que es -1.88, que también es otro 0. Y la siguiente iteración pasa a 1.25 al punto F, que es un 1. Después vuelve a regresar a un 0, pasa otra vez a otro 0 y nos va a llevar otra vez a un 1 y esto se repite. Entonces, esta secuencia de ceros y unos, que es el itinerario, le podemos aplicar la función shift, que es eliminar el primer dígito que aparezca. Vamos a eliminar de L2 un primer 0 y nos va a quedar el 01, 001, 001, 001. Podemos volver a aplicar shift, podemos volver a aplicar la función shift a la lista L5 y elimina otra vez de esa lista el primer 0 y entonces nos va a quedar 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Esto es porque son bloques periódicos, pero lo que implica eso es que en el sistema decimal estamos empezando a contar ahora desde el punto F, cuya órbita es ahora -1,69, 0. Es decir, que si nosotros ahora hacemos la secuencia de F, esto nos da 1.25 menos 0.45 menos 1.8. Después se repite 1.25 menos 0.45 menos 1.8 y se vuelve a repetir el ciclo. Pero si a partir de esta órbita construimos nuestro itinerario, obtenemos lo mismo que habíamos obtenido al aplicar la función shift: 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Entonces existe una relación 1 a 1 entre las órbitas dadas en el sistema decimal y los itinerarios dados en el espacio de secuencia, y la relación es 1 a 1 o biyectiva. Sin embargo, la relación entre estas órbitas es dadas que están construidas de modo particular a través de índices, es decir, están relacionadas por un índice. Lo que quiere decir esto es que si no se da la órbita en el sistema decimal, no se puede tener el itinerario en el sistema de secuencias. Bien, en la siguiente sesión vamos a tratar el teorema de Sárkovsky.